Nos toca ahora pues el problema 4, siguiendo la secuencia. Este dice lo siguiente: una bobina consta de 200 vueltas de alambre y tiene una resistencia total de 2 ohmios. Cada vuelta es un cuadrado de 18 centímetros de lado y se activa un campo magnético uniforme perpendicular al plano de la bobina. Si el campo cambia, va que está llegando, va que atrasada. Decía entonces que si el campo cambia linealmente de 0 a 0,5 teslas en 0,8 segundos, en 0,8 segundos, ahí hay una pregunta: ¿cuál magnitud de la fuerza electromotriz inducida en la bobina mientras está cambiando el campo? Otra pregunta: ¿cuál es la corriente inducida? Bien, hasta ahí el texto del problema 4 que vamos a resolver. Extraemos los datos. Por un lado tengo el número de vueltas. Esta corresponde a 200. Hay una resistencia R de 2 ohmios. El lado del cuadrado en cada vuelta es de 18 centímetros. En metros, pues sería 0,18 metros. Además tenemos un campo magnético inicial de 0, un campo magnético final
de 0,5 teslas. Tengo un tiempo de 0,8 segundos. Nos piden la fuerza electromotriz y también me piden la intensidad de corriente, si la corriente. Bueno, esos serían los datos. Vamos a los cálculos. Vamos a calcular primero el área de cada vuelta, el área del cuadrado. Un cuadrado es equivalente al lado al cuadrado, es decir, 0,18 metros elevado al cuadrado, y nos da entonces el valor de 0,0324 metros cuadrados. Luego podemos calcular el flujo inicial multiplicando el campo inicial por el área. Pero el campo inicial es 0. Y 0 multiplicado por cualquier cosa, eso nos da también 0. El flujo final, en cambio, resulta del campo final por el área, y ahí ya tengo valores, 0,5 teslas por el área, 0,0324 metros cuadrados. Al multiplicar esos dos valores, tendría 0,0162 Tesla por metro cuadrado. Nos da una nueva unidad que se llama Weber. WB, ¿no? Weber. Una vez que tengo eso, pues puedo calcular la variación de flujo, que significa flujo final menos flujo inicial. Entonces voy a tener el mismo valor de 0,0162 Weber. Una vez que tengo así, puedo ir a la ley de Faraday para calcular la fuerza electromotriz. Esta es una fórmula, menos N, el número de vueltas o de espiras, multiplicado por la variación de flujo dividido para el tiempo, ¿no? Ya, esto es la ley de Faraday para bobinas, ¿no?
Recuerde esa fórmula. Entonces reemplazamos y nos quedaría menos n. ¿Cuánto es n? 200 multiplicado por la variación de flujo 0,0162 Weber sobre el tiempo 0,8 segundos. Cabrera. Terminando tarde. Bueno, aquí me va a salir la parte de arriba negativo. 200 por 0,0162, 3,24. Weber significa voltios por segundo. Y esto sobre 0,8 segundos. Entonces se va a eliminar los segundos, ¿no? Lo que me da un valor negativo de 4,05 voltios. Esto sería la respuesta de la fuerza electromotriz inducida. Ok. Nos faltaría calcular la corriente, es decir, la intensidad de corriente, en otras palabras. La intensidad de corriente se la puede determinar dividiendo la fuerza electromotriz para la resistencia. Esto es ley de Ohm. Entonces tendríamos que intensidad menos 4,05 voltios sobre resistencia 2 ohmios. Entonces me va a salir un poco más de 2, ¿no? 2,025 amperios. Bueno, estos son amperios. Muy bien. Aquí tengo la corriente. De esa manera solucionamos este problema. ¿Cómo se puede apreciar? Siguiente problema. Problema 5. Dice una bobina rectangular
de 50 vueltas y dimensiones de 5 centímetros por 10 centímetros. Se deja caer desde una posición donde B es igual a 0 hasta una nueva posición donde B es igual a 0,5 teslas y se dirige perpendicularmente al plano de la bobina. A ver, al plano de la bobina quedó. Ahí está mejor. Calcule la magnitud de la fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz. Nicolás Raga. Medio tiempo fuera ya. Ya se pasa. Electromotriz. Buenas tardes, doctor. Buenas noches. Disculpe la demora. Así es. Siempre es lo mismo. Calcular la magnitud de la fuerza electromotriz promedio inducida en la bobina y el desplazamiento ocurre en 0,25 segundos. Y 0. Ahí está bien. Bueno, tengo el texto del problema 5. Vamos a resolver esto extrayendo los datos. Tengo número de vueltas. N 50. Me dan unas dimensiones de cada vuelta, es para que calcule el área. 5 centímetros por 10 centímetros. Estos serían 50 centímetros cuadrados. Valor de campo inicial 0. Valor de campo final este es 0,5 teslas. Hay un tiempo de 0,25 segundos.
y me piden la fuerza electromotriz inducida. Bueno, tengo esos datos, ¿no? Podríamos hacer un diagrama, ¿no? Una figura, veamos cómo nos sale. Para tener todos los elementos. Dice una bobina rectangular de 50 vueltas se deja caer. ¿Qué es una bobina? Una bobina podría ser construida de la siguiente manera. Entonces hay una bobina rectangular que puede ser así. Entonces está formando rectángulo, ¿no? Entonces esta bobina se deja caer. Esto se deja caer en otra bobina hasta una nueva posición. Entonces esto es un enrollado, ¿verdad? Que va a penetrar en otra bobina. Esto podría hacerse en otra perspectiva, ¿no? No sé si lo puedan entender ahí, pero es como que dejáramos caer dentro de una bobina más grande. Bueno, pretendo ser lo más didáctico posible. Entonces, hay otra bobina que está abajo. Entonces, esta rectangular va a caer dentro de esta otra, ¿no? Entonces, al pasar de un campo inicial, a un campo final. El momento en que ocurre eso, va a asomar una corriente, ¿no? Una fuerza electromotriz. Es la idea, ¿no? Entonces va a surgir esa parte. Esto de aquí tiene magnetismo, ¿no? Entonces al variar el flujo, produce una corriente eléctrica. Es la idea. Entonces vamos con los cálculos. Bien, en los cálculos yo necesito primero sacar el área en metros cuadrados. Esta área salió 50 centímetros cuadrados.
si lo expresamos en metros cuadrados, ¿cuánto nos daría? A ver, 5 por 10 a la menos 3 sería, ¿no? Metros cuadrados. Luego podríamos calcular la variación de flujo teniendo en cuenta que es flujo final menos flujo inicial. Entonces la variación de flujo va a ser igual al final, que vendría a ser 0,5 Tesla por el área, 5 por 10 a la menos 3. Metros cuadrados menos el flujo inicial. Como el campo inicial es 0, este va a salir 0. Entonces, la variación de flujo equivale a 2,5 por 10 a la menos 3. Esto sería ya Weber. Bueno, una vez que tengo eso, pues vamos a la fuerza electromotriz. La fórmula ya la conocemos. N por variación de flujo sobre el tiempo. Una vez que tengo la fórmula, reemplazo y tendríamos E igual a menos 50 por el valor de la variación de flujo que acabamos de encontrar, 2,5 por 10 a la menos 3 Weber sobre el tiempo, que equivale a 0,25 segundos. Entonces, la fuerza electromotriz es igual a... dígame, Yulisa, dígame. Por favor, ¿podría volver a la página anterior? Ya enseguida. Gracias. Menos, aquí saldría menos 0,5, ¿verdad? 0,5 quedaría voltios. Entonces tendríamos esta parte. Ok, entonces la respuesta es menos 0,5 voltios. Muy bien. Vamos a regresar como me pidió Yulisa. Ahí tenemos. Gracias. Ya. Bien, nos toca hacer un poco más de ejercicio, pero vamos a ver unas diapositivas para poder avanzar un poco más. A ver. Voy a necesitar abrir, me esperan un ratito para
abrir esta parte. Entonces vamos a ir a esta parte. Encontrar las diapositivas que corresponden. Ya, vamos a ir viendo. A ver, entonces tenemos que compartir estas diapositivas. Por ahí creo que tenemos, ¿no? Bueno, hablemos ahora de la corriente alterna. Al principio, cuando ingresamos a electrodinámica, vimos dos tipos de corriente. Una corriente continua y otra es la corriente alterna. La de mayor aplicación, cuyo descubrimiento se debió a Tesla, que lo hemos hablado, es la corriente alterna. ¿Por qué es de mayor aplicación? Por la que avanza a mayor distancia de distribución. Puede llegar pues, a servir a toda una nación, a toda una ciudad, a sitios muy alejados. En cambio, la corriente continua, pues, es de origen corto, digamos, ¿no? O de aplicación corta. Proviene de una batería, ya de carro, de linterna, o dínamo, ¿no? También. Entonces, son de aplicaciones muy sencillas, ¿no? En cambio, en corriente alterna tenemos mayor aplicaciones. Como decimos en la diapositiva, la corriente alterna, que se abrevia CA, es un tipo de corriente eléctrica que cambia a lo largo del tiempo. Por eso se llama alterna, ¿no? Porque baja y sube el voltaje o la intensidad de corriente. Tenemos un voltaje variable y una intensidad variable, aparte del sentido de la corriente. Entonces, la variación puede ser en intensidad de corriente o en voltaje, o en sentidos. La gráfica muestra una curva, ahí la tenemos resaltada, ¿no? Dice alterna. La continua, en cambio, no es una curva, es una línea recta, que cuando se representa en función del tiempo, ya sea para intensidad o voltaje. Los aparatos que miden el voltaje se llaman voltímetros. Los voltímetros pueden medir corriente continua o corriente alterna. Pero cuando se utiliza, por ejemplo, corriente alterna y queremos medir la intensidad de corriente, el aparato nos arroja es un valor, ¿no? Un valor, no nos muestra la variabilidad. Entonces, es por lo que se diseñan de tal manera que nos provean, llamemos de un valor para cálculo, ¿no? Esa intensidad de corriente se llama intensidad de corriente eficaz para los cálculos y lo mismo para el voltaje eficaz. Es la intensidad o el voltaje que tendría un circuito si se manejara con corriente continua. A eso le llamamos eficaz, ¿no? Porque utiliza pues el valor para aplicarlo a fórmulas. Pero como concepto hay variabilidad, tanto de voltaje como de intensidad, en corriente alterna. Cuando
sube mucho, hablamos de subidas de tensión, por ejemplo, ¿no? O cuando baja, tensiones baja o ha bajado la tensión. Por eso es que en algunos dispositivos que se usan, por ejemplo, en la casa como computadores, hay que utilizar un estabilizador o regulador de corriente. Entonces, a eso le mantiene a un voltaje establecido. O sea, no hay mucha variabilidad, pero es por lo que existe un dispositivo que lo estabiliza. En todo caso, la corriente alterna tiene mayores aplicaciones y, como su nombre lo indica, alterna valor positivo y valor negativo, valores altos y valores bajos, además de que el sentido está cambiando. Entonces, corriente alterna no hablamos de polo positivo ni polo negativo, porque está cambiando de sentido. En la continua sí, hablamos de polaridad positiva y polaridad negativa, o borde positivo, borde negativo. En corriente alterna hay dos líneas, sí. Una línea que es donde circula la electricidad, o es la línea viva, y la otra es la línea de tierra, ¿no? Que sirve como alimentación para que en este caso la electricidad de corriente alterna pues viaje a más distancia y se mantenga en el tiempo, al menos con valores que están diseñados. Cuando ya baja mucha la tensión, pues ahí hay que utilizar unos aparatos que vuelvan a elevar, que se llaman los transformadores. Usted ha visto en los postes unas botellas cilíndricas, ¿no? Que son los transformadores. Eso vuelven a elevar la tensión para lanzarla luego a mayor distancia. Eso es manteniendo la potencia. Ya vamos a hablar de esos transformadores más adelante. Entonces, tenemos ventajas de la corriente alterna. Si ustedes pueden leer allí, va a encontrar 5 ventajas importantes. A ver, Aguilar, Walter, sírvase a leer, por favor. Ventajas de la CA. Corriente 1. alterna, corriente alterna. Corriente alterna. Es posible aumentar o disminuir el voltaje o tensión por medio de transformadores. 2. Facilita el transporte de la electricidad eléctrica con poca pérdida de energía. 3. Es posible convertirla en corriente continua con facilidad. 4. Incrementando su frecuencia electrónicamente, se puede transmitir voz, imagen, sonido y órdenes de control a grandes distancias de forma inalámbrica. Los motores eléctricos y los generadores de este tipo de corrientes son más sencillos y fáciles de mantener. Muchas gracias. Escucharon todas las ventajas que tiene la corriente alterna, CA. Cuando usted vea CC, ahí es corriente continua, ¿no? CA, corriente alterna. Magnitudes importantes en la corriente alterna. Cosas que podemos medir en la corriente alterna. A ver, vamos a hacer leer a Zambrano Cristel. Le escucho. Magnitudes importantes en la corriente alterna. Le escucho, pero muy bajito. Levante la voz. Magnitudes importantes en la corriente alterna. Ahí sí. Periodo y frecuencia. La FM instantánea. Intensidad instantánea. Valores eficaces de la FEM y de la intensidad. Fase. Reactancia inductiva. Reactancia. Perdón, profe. Impedancia, resonancia y potencia. Está como las grandes artistas, bien solicitada. No le escucho. ¿Por qué? No le escucho. Es que, profe, me llegó una llamada aquí en la laptop y se me cerró. Oh, wow. Por eso le digo, es artista. A ver, la F, E y M, gracias.
La F punto, E punto, M punto, ¿qué significa? Fuerza electromotriz. Fuerza electromotriz. Ya lo hemos aplicado. ¿Sí? Entonces, hay algunas magnitudes que usted va a escuchar cuando trabaje con corriente alterna. Si va a seguir, por ejemplo, en la universidad una especialidad de ingeniería eléctrica o de ingeniería electrónica, va a manejar estas magnitudes. Al menos por ahora usted va a conocer los nombres. Periodo y frecuencia. El periodo significa tiempo de una oscilación. El periodo es el tiempo de una oscilación. O sea, significa de un ciclo. Lo que vemos en corriente alterna es una subida y bajada de tensión, ¿no? Sube y baja. Eso se llama ciclo o también oscilación completa. Entonces, el tiempo de una oscilación completa o de un ciclo se llama periodo. La frecuencia, han escuchado, por ejemplo, en las radios, en las emisoras, le hablan de frecuencia, pero en ese caso son frecuencias de sonido. Acá hablamos de frecuencia de onda eléctrica, ¿no? En la corriente alterna. La frecuencia es el número de ciclos o de oscilaciones que se efectúan en un segundo. Eso se llama frecuencia. El número de ciclos o de oscilaciones que se da en un segundo. Generalmente se escribe no ciclos sobre segundos, sino hertz. ¿Han escuchado la palabra hertz? Ondas hertzianas. Significa hablar allí de frecuencia, ciclos por segundo o también oscilaciones por segundo. La fuerza electromotriz instantánea es la que usted toma en un determinado momento con el voltímetro. En ese instante, el voltaje es tanto. Ahí hablamos de fuerza electromotriz instantánea. Porque en otro momento puede tener otro valor. Recuerde que la fuerza electromotriz en corriente alterna está variando, ¿no? Pero siempre hay un valor bajo y un valor alto, ¿no? Entonces, ahí hablamos de tensión baja y tensión alta. Y un valor que toma en un instante determinado, eso se llama fuerza electromotriz instantánea. Se la mide en voltios. La intensidad instantánea, en cambio, usted la mide con el amperímetro y es en un determinado momento. También, asimismo, hay una intensidad alta y una intensidad baja. Entonces, habrá momentos en que la corriente tiene un valor, digamos, bastante alto y un valor bastante bajo. Si usted toma en un instante determinado, pues va a estar un valor intermedio, ¿no? Ese es un valor instantáneo. Los valores eficaces de la fuerza electromotriz de la intensidad, pues algo ya lo mencioné, es un valor que se considera para cálculos, ¿no? Al aplicar fórmula y allí utiliza valores que le arrojan un voltímetro como si fuera corriente continua. Eso se llama valor eficaz. La fase tiene que ver con el ángulo que se despliega en el momento que usted está considerando voltajes o intensidades de corriente. En el caso de la figura, por ejemplo, usted ve que después del seno, que está ahí como sin, hay símbolo W y T. Eso significa un producto de velocidad angular por tiempo. Ese producto corresponde a la fase. Entonces, cuando hablamos de fase,
Hablamos de ese producto, velocidad angular por tiempo. Reactancia inductiva, reactancia capacitiva son ohmios. Impedancia es la relación entre algunas resistencias. La resonancia, cuando vemos, por ejemplo, un eco, ¿no? Ahí hablamos de resonancia. Y potencia, ya lo hemos hablado del producto de la tensión por la intensidad. Bueno, magnitudes que vamos a repasar en las clases siguientes, hasta llegar a transformadores. Hasta ahí la clase de hoy.